Vamos a continuar y me voy a enfocar especialmente en el altar de incienso. La obra de Cristo en el campamento y en el atrio la hizo para todo ser humano que jamás haya vivido. Jesús tejió un manto de justicia para todos los seres humanos por su obediencia. Jesús cargó sobre sí los pecados de todos los seres humanos. Jesús resucitó por todos los seres humanos. Pero la obra que hace Jesús en el lugar santo no es para todos los seres humanos. La obra que hace en el lugar santo es una obra individual y personal. No es corpórea, no es para todo el mundo. Es solamente para individuos o para personas. Ahora, ¿a qué me refiero? El versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. Voy a leer ahora Juan 3 desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Esta mañana leímos solo la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Por cuántos dio el Padre a Jesús? Por todo el mundo. ¿Significa eso que se va a salvar todo el mundo? No, porque hay que leer todo el versículo. Vamos a empezar en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, eso es individual, ¿sí o no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ¿qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los únicos que se salvan? Las personas que creen en él. Creer no significa que creen en la cabeza. Ah, sí, yo creo que Cristo murió. No. La palabra creer significa todo aquel que en él confía, todo aquel que en él tiene fe. No se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que sucede es que cuando una persona, vamos a encontrar, se arrepiente, confiesa sus pecados y confía en la vida y la muerte de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo entonces toma la obra que Él hizo en la tierra y se la pone a la cuenta de ese individuo. Es decir, lo que hizo Jesús por todos, ahora lo aplica a cada individuo que lo reclama personalmente. Esta mañana yo di el ejemplo de un regalo. Un esposo compra un regalo para la esposa para el Día de las Madres. ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? No le cuesta nada, le cuesta al esposo. El esposo paga, pero para la esposa es gratis. Así el Señor Jesucristo, por su vida y por su muerte, pagó el precio por el pecado. Nosotros no tenemos que pagar, Él pagó. Pero yo pregunto, ¿tengo yo la opción de aceptar o rechazar el regalo? ¿Tiene la esposa la opción de aceptar o rechazar el regalo? ¿Cómo no? Si rechaza el regalo, no se beneficia con el regalo que el esposo compró. Así que la obra que hace Cristo en el lugar santo es una obra individual. Aplica los beneficios que Él ganó por su vida y su muerte a los pecadores arrepentidos que confiesan sus pecados y que confían en el Señor Jesucristo. Permítame darles un ejemplo para que puedan entender cómo funciona esto. ¿Qué hace Jesús en el lugar santo? Quiero que se imaginen un banco. El dueño de ese banco es multicuatrillonario. Tiene suficiente capital para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en todo el planeta Tierra. Tiene suficiente dinero en ese banco para pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos educativos, las tarjetas de almacenes por departamento, la cuota del carro. Tiene suficiente capital en el banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Pero ¿de qué vale
que esté el capital en el banco si nadie sabe que el capital está disponible? Así que el dueño del banco dice: ay, me da tanto pesar ver a todos esos seres humanos deprimidos y tristes y todo el tiempo preocupándose porque no tienen con qué pagar sus deudas. Yo voy a ser generoso y misericordioso, voy a pagar todas sus deudas. Pero ellos necesitan saber que el capital está disponible, así que el dueño del banco usa todos los medios para esparcir el mensaje. Usa palabras de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp. Todos los medios para decir: hay un banco con suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la cola? Yo creo que le daría varias vueltas al mundo. Pero el dueño del banco pone ciertas condiciones. En primer lugar, él dice: la persona tiene que venir al banco personalmente a reclamar el capital. Tiene que arrepentirse de haberse endeudado, confesar que hizo mal y confiar de que yo estoy dispuesto de saldar su deuda. Debe creer que yo tengo la capacidad de saldar su deuda. Es decir, que Cristo, por su vida y su muerte, compró la salvación. Depositó en el banco celestial suficiente capital para cancelar la deuda de todo ser humano que jamás haya vivido. Pero solamente los que vienen al banco para sacar el capital se van a beneficiar por lo que Jesús hizo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, esta idea del banco no fue un invento mío. Se me ocurrió porque leí una cita del Espíritu de Profecía muy interesante que se encuentra en el libro, en la matutina, Hijos e Hijas de Dios, página 24, una matutina de hace mucho tiempo. Ella escribió lo siguiente: Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. ¿Qué es un sustituto? Alguien que ocupa nuestro lugar. Así que dice: Cristo se ha comprometido a ocupar nuestro lugar y ser nuestro garante, es decir, nuestra garantía. Y no pasa por alto a nadie. Ahora viene la idea del banco. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿Qué es lo que hay? ¿Un fondo qué? Inagotable. ¿Y de dónde viene ese fondo inagotable que depositó en el banco? De la obediencia de Él. Sigue escribiendo: en el cielo, sus méritos de Cristo, su abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas, es decir, con las oraciones, mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye a su Hijo. ¿Qué hay en el banco del cielo? ¿Un fondo qué? Inagotable. ¿Y qué es ese fondo inagotable? La obediencia perfecta de Cristo Jesús. ¿Hay suficiente capital ahí para cada ser humano saldar su deuda? ¿Cómo no? Pero tenemos que reclamar el capital que Cristo depositó por su vida y por su muerte. ¿Cómo no que sí? Ahora ustedes dicen: ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Dice allí: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno, esa palabra, ¿plural o singular? ¿Singular o plural? Individual, personal.
Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué clase de abogado tenemos? Jesucristo el justo. Importantísimo eso. Es decir, nuestro abogado es ¿qué? Justo. ¿Yo soy justo? ¿Hay alguien aquí que es justo? No, aquí no hay nadie justo. Pero nuestro abogado es ¿qué? Nuestro abogado es justo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado y confío en Jesús, el Señor Jesucristo mezcla mi oración con el incienso de su obediencia perfecta, y Dios pone la justicia de Jesús a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Somos aceptos en el amado. Por eso la hermana White dice que no debemos preocuparnos por lo que piensa el Padre de nosotros, sino lo que piensa el Padre de Jesucristo nuestro sustituto. Qué gloriosa verdad esta. Abogado tenemos Jesucristo el justo. Por ejemplo, viene el pastor Bor confesando su pecado. Dices, Señor Jesús, cometí este pecado, estoy triste, lo confieso, confío que tú tienes capital para ponerlo a mi cuenta. Señor Jesús, por favor, pon el capital que tú ganaste a mi cuenta. Y el Señor Jesucristo se presenta ante el Padre y dice, Padre, aquí vengo representando al pastor Bor. Y por dramatizar, el Padre dice, ¿dónde está el pastor Bor? Jesús dice, no, él no tiene que aparecer porque él me aceptó a mí, acepta mi justicia en lugar de él. Eso es lo que sucede. Ahora vamos a otro texto. Hebreos 7 y el versículo 25. Y antes de leer ese versículo les voy a preguntar, ¿el Señor Jesucristo intercede por todos los seres humanos? No. Jesús no intercede por todos los seres humanos en el lugar santo. ¿Por quiénes intercede? Dejemos que la Biblia nos diga. Hebreos 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por él se acercan a Dios. ¿Por quiénes intercede Jesús? A los que por medio de él se acercan a Dios. Y luego termina el versículo diciendo, viviendo siempre para interceder por ¿quiénes? Interceder por ellos. ¿Quiénes son los ellos ahí? Los que por él se acercan a Dios. El Señor Jesucristo intercede por los que lo contratan como abogado, los que lo contratan como intercesor o mediador. Es decir, la obra que hace Jesús en el lugar santo es individual. La obra que hizo en la tierra es corpórea para todos, pero en el lugar santo Jesús aplica lo que él ganó, lo que él pagó, lo aplica a individuos que se arrepienten y vienen al Señor Jesucristo. Ahora, otra pregunta que les hago. ¿El Señor Jesucristo perdonó todos los pecados cuando murió en la cruz? No. Y yo quiero decirles, aún los adventistas en estas cosas muchas veces están confundidos, porque no comprendemos el santuario. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de veces que yo predico en diferentes sitios este sermón. Y pregunto, ¿perdonó Cristo todos los pecados en la cruz? Y enseguida hay un retumbante, sí. Pero Jesús no perdonó todos los pecados de los pecadores en la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo pagó, compró la salvación para todos, pero no perdonó los pecados de todos. Y usted dice, ¿dónde enseña la Biblia eso? Bueno, dejamos que la Biblia hable. Vamos al libro de Hechos 2 y el versículo 38. El apóstol Pedro acaba de predicar un tremendo sermón en el día del Pentecostés. Y cuando termina su sermón, hay 3,000 personas allí que quedaron impactadas con su mensaje. Pero Pedro no hizo un llamado. Pero esos 3,000 vinieron a donde Pedro y le dijeron, Pedro, tremendo sermón que predicaste, que Cristo se fue al cielo, ahora está en el cielo y comenzó su obra intercesora. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntaron ellos. Esto está ocurriendo 50 días después de la resurrección de Cristo.
Dicen, ¿qué necesitamos hacer entonces? Y fíjense lo que dijo Pedro, capítulo 2 y el versículo 38. Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese. ¿Bautícese qué? ¿Individual, sí o no? Individual. Bautícese cada uno de vosotros. ¿Y luego qué dice? Para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón según este versículo? Cuando la persona se arrepiente y la persona se bautiza. ¿Sí o no? Sí, porque dice aquí, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El perdón viene cuando un individuo se bautiza y se arrepiente de sus pecados. Es individual. Vamos a Hechos 5 y el versículo 31. Aquí nuevamente encontramos a Pedro explicando lo que Jesús fue al cielo a hacer en el lugar santo. Hechos 5 y el versículo 31 dice, a este, es decir a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué cosa? ¿A qué fue Jesús al cielo? Para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y ¿qué más? Perdón de pecados. ¿Perdonó Cristo todos los pecados en la cruz? No, Él fue al cielo, ¿para qué? Para dar arrepentimiento y para dar ¿qué? Perdón de los pecados. Es decir, el perdón no es algo que sucedió en la cruz. El perdón sucede en el lugar santo del santuario celestial cuando una persona viene arrepentido al Señor Jesucristo y se bautiza. Noten Hechos 10, 43. Hechos 10 y el versículo 43. Nuevamente la misma idea. Aquí el apóstol Pedro dice, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él ¿qué? Creyeren o creen, recibirán ¿qué? Perdón de los pecados. ¿Quiénes son los que reciben perdón? Los que creen en Jesús, los que se arrepienten, los que se bautizan, que es algo individual. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ahora, ustedes conocen ese texto muy famoso de 1 Juan 1:9. Usa el sí condicional. Nos dice cuándo es que Dios perdona el pecado. Dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. ¿A quiénes les perdona Jesús los pecados y los limpia de toda maldad? ¿A quiénes? A los que confiesan sus pecados. Es decir, el arrepentimiento, la confesión y la fe o el creer en Jesús y el bautizarse trae la salvación o el perdón a individuos que reclaman a Jesús como su mediador, su abogado, su intercesor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los ¿qué? El que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Quiénes son los que alcanzan misericordia? ¿Los que qué? Los que confiesan sus pecados y los que se apartan. Elena White concuerda con lo que dice la Biblia. Voy a leerles una cita que encontramos en el libro, lindo libro, Fe y Obras, es un libro pequeño, página 110. Escuchen lo que escribió la hermana White. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente. ¿Qué clase de pecador? ¿Qué es un pecador penitente? No es un individuo que sube de rodillas a Montserrat. No, esa no es la clase de penitencia. Penitente significa triste por sus pecados. Dice, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y que obra su justificación. Y ahora viene esta linda frase. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida.
Si cree en Jesús como su Salvador personal, fíjense, ella ha dicho el pecador penitente, ahora dice, si cree en Jesús, confía en Jesús, tiene fe en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. No se confundan con la palabra imputada, es una palabra teológica, significa está parado con la justicia acreditada de Cristo. Es decir, Cristo pone el capital a nuestra cuenta. Y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque en vez de mirar nuestra injusticia, acepta la justicia de Cristo en nuestro lugar. En otra cita que se encuentra en la matutina de hace varios años, La fe por la cual vivo, página 109, Elena White escribió: la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador, sin mérito o reclamo de su parte. Y luego explica que la palabra justificación significa perdón. La palabra justificación es una palabra teológica, pero en cortas cuentas la palabra justificación significa perdón. Lo mismo, sigue diciendo ella, la justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo, es decir, se le pone a su cuenta la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. ¿Están entendiendo lo que ha estado haciendo Jesús en el cielo desde que se fue allá? ¿Qué está haciendo? Sirviendo como mediador, intercesor y abogado para todo el mundo. No. ¿Para quiénes? Para los que se arrepienten, confiesan sus pecados, tienen fe en Jesús y se bautizan, sepultando sus pecados, resucitando a una vida completamente nueva. Ahora, hay una historia que contó Jesús que ilustra esto de una forma hermosa. La historia del hijo pródigo. Vamos a repasar brevemente esa historia, el hijo pródigo. Era un joven egoísta. Estaba cansado de las restricciones del hogar, según explica la hermana White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, no, muchas reglas, muchos requisitos aquí en el hogar. Estoy fastidiado, mi padre es demasiado justiciero, quiero irme. Y le dice al papá, dame mi parte de la herencia que me voy a gozar la vida. Y el padre le dio su porción de la herencia y el joven se fue. Y por un tiempo disfrutó de los placeres del mundo. Créanme que por un tiempo el mundo es placentero, pero no dura mucho. Finalmente llega a ser un desastre. Pero por un tiempo el joven disfrutó, despilfarró todo el dinero que su padre le había dado. Y entonces se encontró con un fin desastroso, compitiendo con los cerdos para comerse la comida que le pusieron a los cerdos. Y judío, que ni siquiera se les permitía tocar el cuerpo de un cerdo. Y ahí está, entre los cerdos. Y cuando está en el fondo del abismo, el muchacho ahora empieza a pensar en la casa y en papá. Saben que el arrepentimiento no es algo que se nos ocurre a nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y este joven ahora, en el abismo, se acuerda de su padre, de la bondad de su padre. Ay, qué bueno era estar en casa, tenía 3 comidas al día, tenía mi buena cama. Mi padre me trataba bien, yo pensaba que había muchas reglas, pero mi padre era un buen hombre. El padre lo está trayendo de regreso a la casa, está arrepentido y prepara ahora su discurso de confesión. Todos los elementos del plan de salvación están en esta historia. Y dice, ahora mi discurso, cuando vaya a la casa, le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Prepara el discurso de confesión.
Fíjese, se arrepintió, la bondad de su padre lo llevó al arrepentimiento, prepara su discurso de confesión a su padre, y cuando llega a la casa, el padre lo ve de lejos, y entonces cuando el padre lo ve, sale corriendo y se para y le dice: sinvergüenza, despilfarrador, ven a la casa, te voy a poner a prueba. Si te portas bien por 6 meses, te vuelvo a recibir. No. El joven no podía hacer nada para ganar el favor del padre. El padre lo amaba. Y el padre ahora abre los brazos, abraza a su hijo. ¿Y qué hace luego el padre? El padre toma su manto y lo coloca sobre el hijo pródigo. ¿Qué representa el manto? La justicia de Cristo. ¿Cuándo es que ese joven recibió la justicia de Cristo? Fue cuando se arrepintió y confesó su pecado. En ese momento su padre lo aceptó de regreso y lo miró como si nunca se hubiera ido de su casa. Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz del Calvario, yo pregunto, ¿había hecho perfecta provisión para salvar a todo ser humano, sí o no? ¿Había vivido una vida perfecta, tejido un manto perfecto? Sí. ¿Había pagado para comprar el regalo de la salvación para todo ser humano? Sí. ¿Pero a qué fue al cielo? Al cielo fue para aplicar a individuos los beneficios que él había ganado por su vida y por su muerte. Fíjense qué equilibrada es la hermana White, porque hay cita de la hermana White donde dice que cuando Jesús dijo consumado es, la expiación terminó. Pero luego tiene citas a donde dice que Jesús continúa una obra expiatoria en el cielo. En cortas cuentas, Cristo terminó la obra de expiación como provisión en la cruz, pero no concluyó la aplicación de la expiación a individuos, sino hasta que fue al santuario celestial. Fíjense esta cita de la hermana White, Conflicto de los Siglos, página 479. Dice allí: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Si yo le preguntara qué es más importante, la intercesión de Cristo o su muerte en la cruz, ¿qué dirían? Pues si muere en la cruz, pero luego no aplica los beneficios de lo que él hizo en la cruz a individuos que vienen a él, ¿de qué vale? Nadie se va a salvar igual. Así que dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como fue su muerte en la cruz. Ahora escuchen, con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar al cielo. ¿Qué hizo en la cruz? Comenzó su obra, que fue ¿a qué? A completar al cielo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, Jesús completó su obra como provisión en la cruz, pero la aplicación individual de lo que él hizo en la cruz, él fue a completar eso en el cielo. Así que dice, con su muerte comenzó la obra que después de su resurrección fue a completar en el cielo. Por la fe debemos entrar dentro del velo, es decir, debemos entrar allá dentro del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús. ¿Les queda claro lo que Jesús hace en el lugar santo? Está recibiendo clientes. Está recibiendo las oraciones de los que están tristes por el pecado, de los que sinceramente confiesan su pecado y vienen a Jesús y dicen: Señor Jesús, soy un miserable pecador, pero yo creo que tú viviste y moriste en mi lugar. Te acepto, Señor Jesús, acepto la provisión que tú has hecho. Y en ese momento Jesús toma el manto y me lo pone, y toma la muerte que él sufrió en la cruz en mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Qué gloriosa verdad, la verdad del lugar santo. Pero ahora nos movemos al quinto paso de Jesús en el santuario. Su obra
en el lugar santísimo. Ahora escuchen bien, Jesús en el lugar santísimo continúa la obra que estaba haciendo en el lugar santo, solo que añade una función. Es decir, en 1844, cuando Jesús entró al lugar santísimo, no dejó de interceder. Porque si ese fuera el caso, nadie se salva después de 1844. Jesús en 1844 comenzó una nueva obra, la obra del juicio, pero continuó la obra del lugar santo. Y fíjense que todos los pasos de Jesús vienen en cadena. Porque vivió una vida perfecta, su muerte en la cruz es aceptada. Porque murió en la cruz y resucitó, puede ir al cielo para interceder por los pecadores y aplicar los beneficios de su salvación a individuos que los reclaman. Es decir, cada paso es igualmente indispensable. Ahora, como adventistas, nosotros creemos que el 22 de octubre de 1844, basado en la profecía de Daniel 8:14, que vamos a tocar brevemente en un tema posterior durante esta semana, dice allí: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Nosotros creemos, y es muy bíblico, no tenemos tiempo de esbozar todos los detalles ahora, que las 2300 tardes y mañanas comienzan en el año 457 a.C., yendo hacia adelante 2300 años, porque en la Biblia un día literal equivale a un año. 2300 años después, el santuario celestial iba a ser purificado. Y la pregunta clave es: ¿por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Muy sencillo. Porque durante todo el periodo de la historia de la iglesia cristiana y continuando el día de hoy, el pueblo de Dios, los fieles de Dios, han estado enviando sus pecados ¿dónde? Al santuario, a donde Cristo intercede. Y Jesús ha introducido esos pecados cubiertos por su sangre al santuario. Es decir, el sacerdote colocaba la mano sobre la víctima, sacrificaba confesaba los pecados sobre la cabeza de la víctima, sacrificaba a la víctima y luego tomaba la sangre que tenía el registro del pecado y entraba al santuario y depositaba la sangre ahí. Estaba transfiriendo el pecado del pecador a la víctima y a través del sacerdote al santuario. Lo cual significa que el santuario se contaminaba. Y de alguna manera, si el santuario estaba contaminado, es necesario ¿qué? Es necesario purificar el santuario de todos los pecados que han entrado al santuario. Todos los pecados de aquellas personas que se han arrepentido, que han confesado su pecado, que han tenido fe en Jesús. El Señor Jesucristo toma las oraciones a través de su sangre, introduce los pecados al santuario, quedan registrados allí, perdonados, sí, cubiertos por la sangre de Cristo. No tenemos que perder sueño por eso. Con tal que entraron al santuario por medio de la sangre y están allá, no tenemos nada de qué preocuparnos. El problema ahora lo tiene Jesús, porque el santuario está contaminado. Así que nosotros creemos que una vez al año en Israel el sumo sacerdote purificaba el santuario del registro del pecado. A partir de 1844 Jesús comenzó el proceso de purificar el santuario celestial de los pecados que habían entrado ahí. Ahora, ¿quiénes en realidad eran juzgados primero? Según el conflicto de los siglos, y la Biblia también lo corrobora, por ejemplo, en 1 Pedro 4:17, la primera persona en ser juzgada, cuyo caso se examinó, fue el caso de Adán. La sierva de Dios dice, empezando con los que primero vivieron sobre la tierra. ¿Quién fue el primero en vivir? Adán. Dice, en orden cronológico, el Señor Jesucristo juzga a cada persona que en algún momento profesó a Cristo como su abogado, su intercesor y su mediador. Toda persona que metió sus pecados al santuario por medio de la sangre de Cristo.
Lo hace en orden cronológico. Menos mal que no es alfabético, porque el apellido mío empieza por B. Así que comenzando con Adán, la hermana White dice, y cada generación sucesiva, en orden cronológico, juzga a todos los que han ido muriendo y finalmente termina juzgando a los que están vivos. El juicio de los vivos. Nadie sabe cuándo va a comenzar. Por ahí hay algunos que están poniendo fechas para el comienzo del juicio de los vivos. Nadie sabe cuándo va a comenzar el juicio de los vivos. Así que tenemos que estar listos siempre. Y no decir, bueno, hay tiempo, hay tiempo. No, no hay tiempo. Hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La sierva del Señor, en el libro Palabras de Vida al Gran Maestro, página 252, escribió esto. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. ¿Cómo? Mientras que todavía los hombres están, ¿qué? Los seres humanos están habitando en la tierra, se verifica la obra de juicio, ¿dónde? En el cielo, en los atrios del cielo. ¿Qué lugar específicamente en el cielo? En el lugar santísimo. Sigue diciendo, delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. ¿Quiénes son los únicos que son juzgados? Los que en algún momento, ¿qué? Profesaron a Cristo como Salvador personal. Lo dice claramente. Dice nuevamente, delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo. Y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Es decir, comenzando con Adán, se abren los registros y se revela la vida de cada una de las personas. Ahora, claro, surge la pregunta, ¿necesita acaso Dios un juicio para saber quién profesó su nombre? No. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe todas las cosas. Así que la pregunta es, ¿para qué necesita Dios un juicio? La respuesta es que el juicio no es para Dios. El juicio es para beneficio del universo. Y ustedes dicen, ¿pero cómo así? Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña profesa seguir a Cristo? Sí. ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas? ¿Las fatuas profesan a Cristo? Sí, tienen lámparas y un poquito de aceite. ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? ¿Sabe lo que? Jesús dijo, yo os haré pescadores de hombres. Es decir, nosotros somos los pescadores. La red es el evangelio. El tirar la red es la predicación. El barco es la iglesia. Y se meten los peces en la iglesia y luego se llevan a la playa y ahí se separan los peces buenos de los peces malos. Ese es el juicio. Porque no todos los que han entrado a la iglesia son verdaderos creyentes. Hay personas que tienen lágrimas de cocodrilo. Y ustedes conocen esa expresión por lo que veo. ¿Recuerdan ustedes esa parábola de Jesús en Mateo 22? A donde en la boda se hizo una invitación a la boda y entró un hombre que no estaba vestido con el manto de bodas. Cuando el rey salió, dice que se dio la invitación para que la gente viniera a la boda del hijo del padre y se llenó el salón de los huéspedes a la expectativa de la boda. Y entonces el rey sale, la Biblia dice para ver. Pero la palabra griega no es la palabra común para ver. La palabra griega es blepo, la más común. La palabra que se usa ahí es la palabra theaomai, que significa que el rey sale para escudriñar o examinar a los huéspedes. Y en el proceso de examinar a los huéspedes, de repente ve a uno que no tiene el manto. Yo pregunto, ¿esto está sucediendo después de la segunda venida de Jesús?
Esta parábola está relatando algo que va a ocurrir después de la segunda venida. Es decir, todos los redimidos están en el cielo. Y entonces ahora sale el rey y dice, vamos a examinar los mantos para ver a quién debemos dejar entrar aquí. Y encuentra uno y dice, ¿cómo entraste tú? Devuélvete a la tierra. No. Lo que está relatando esto es el juicio celestial. El examen de la vida de cada uno para ver si la persona en realidad, genuinamente, recibió a Cristo Jesús como Salvador personal. Es decir, nuestros mantos se examinan en el cielo mientras todavía estamos viviendo ¿dónde? Mientras todavía estamos viviendo en la tierra. Yo pregunto, ¿hay cristianos que dicen Señor, Señor, que Jesús va a decir yo no los conozco a ustedes? Inclusive personas que echaron demonios, dieron profecías, hicieron milagros. Jesús va a decir, yo no los conozco a ustedes. Reclamaron el nombre de Jesús porque lo hacían en el nombre de Jesús. En la iglesia hay lobos vestidos de oveja. Oh, claro que sí hay. En la iglesia, aún entre los ministros, hay ministros que se disfrazan como ángeles de luz. El apóstol Pablo dice que sí. Hay personas que tienen la apariencia de piedad, pero en realidad no tienen piedad. Claro, entonces, ¿cuál es el propósito del juicio? El propósito del juicio es examinar a todos los que profesaron a Jesús para demostrarle al universo quién en verdad se arrepintió, en verdad confesó sus pecados y en verdad confió en Jesús. ¿Qué es lo que demuestra que nosotros en realidad tuvimos fe en Jesús y estábamos arrepentidos o tristes del pecado? Lo que demuestra que nuestra conversión fue genuina es la vida que nosotros vivimos después de aceptar a Cristo como Salvador. Por eso la Biblia dice, escuchen bien, la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero la Biblia dice que seremos juzgados por obras, porque las obras nuestras demuestran si nuestra fe fue genuina o no. Lean nada más Hebreos 11. En Hebreos 11 los héroes de la fe todos están haciendo algo. Por la fe Noé construyó un arca en tierra seca. Por la fe Moisés salió de Egipto. Por la fe Moisés sufrió con el pueblo de Dios en el desierto. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Inclusive, escúcheme bien, Dios le dijo a Abraham cuando tenía 100 años, le dijo, vas a tener un hijo. Y Sara tenía 90 años, imagínense ustedes. Abraham podría haber dicho, Señor, haz el milagro. Pero Abraham tuvo que tener relaciones sexuales con Sara. Tuvo que demostrar que creyó a Dios. Todos los héroes de Hebreos 11 se muestra su fe por sus obras. Porque el que dice que tiene fe y no tiene obras, la fe sin obras no puede ¿qué? Salvar. Escuchen bien. No somos salvos por fe sola, ni somos salvos por obras solas, ni somos salvos por fe más obras, sino por una fe que obra. Porque la única fe que es genuina es la fe que obra y cambia la vida. Es decir, el propósito del juicio es examinar el registro de la vida para ver si la vida demuestra que la persona que profesó a Jesús en verdad era un creyente en Jesús. ¿Están entendiendo este punto? Ahora, la sierva de Dios escribió en El conflicto de los siglos, página 455 y 456, una reforma en la vida es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Cuál es la única prueba genuina de un verdadero arrepentimiento? Imaginémonos un esposo que le pega a la esposa. Un esposo que le pega a la esposa. Y después de pegarle un día a la esposa, dice, ay, mi hija, perdóname, perdóname. Y a la media hora la esté pegando otra vez. Uno tiene razón para cuestionar su arrepentimiento, de que verdad está triste por lo que ha hecho.
Porque las obras demuestran si nuestra relación con Cristo es genuina. La sierva de Dios, una reforma en la vida, es la única prueba de un verdadero arrepentimiento. Y luego habla de los que verdaderamente se convirtieron. Dice, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no, ahora escuchen bien, los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿es posible que una persona haya sido perdonada y que en algún momento Dios le revoque el perdón? Sí, Señor. Y ustedes dicen, ¿eso lo enseña la Biblia? Sí, lo enseña. Yo no digo nada que no esté en la Biblia. Cuando doy mi opinión, les voy a decir que esta es mi opinión. Pero la Biblia enseña eso. ¿Recuerdan la historia de los dos deudores? Había un deudor que le debía a su señor 10,000 talentos. Una cantidad enorme que no podía pagar. Le había desfalcado el dinero a su señor. Y el señor lo llamó a cuenta. Diga, tráigame ese reo acá. Le dice, págame todo lo que me robaste. Y este individuo dice, forma la llorona. Ay, perdóname, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y el Señor dice, ¿qué me vas a pagar? Ni qué pan caliente, si no tienes ni siquiera donde caerte muerto. Estoy agregándole la historia, ¿no? Y sigue clamando y llorando, por favor, dame tiempo. Y cuando el Señor ve que está clamando y llorando, le dice, mira, yo voy a hacer algo mejor. Te perdono toda la deuda. Se le abren los ojos grandes. ¿Qué? ¿Gratis? Sí, porque clamaste a mí y pediste misericordia. Perdonado. ¡Wow! Ese hombre sale saltando en una pata, emocionado porque ha sido perdonado una deuda que nunca podía pagar. Y cuando sale por la puerta se encuentra a un pobre miserable que le debe 100 denarios, el equivalente de 100 días de trabajo. Una deuda que se podía pagar aunque fuera en cuotas. Y le dice, págame lo que me debes. Y este individuo hace lo mismo que había hecho él. Le dice, ay, por favor, dame tiempo y yo te voy a pagar. Dice, ¿qué tiempo? Y lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Pues resulta que los siervos del Señor, que representan a los ángeles, que anotan nuestras obras, fueron a donde el Señor y le dijeron, ¿sabes lo que hizo ese reo a quien le perdonaste una deuda que no podía pagar? Se consiguió a otro pobre allá y lo estaba ahorcando para pagarle una deuda que sí se podía pagar. Y entonces el Señor le dice, tráigame ese carácter acá. Y le dice, ¿acaso yo no te perdoné tu deuda grande porque clamaste a mí? Tú también deberías haber perdonado a tu semejante. ¿Qué nos dice esta historia? Y dice la historia que le revocó el perdón. Le eliminó el perdón que le había dado. ¿Por qué razón? Porque este hombre, escuchen bien, este hombre que había sido perdonado una deuda que no podía pagar, tenía lágrimas de cocodrilo. Es decir, su lloro ante el Señor no era porque estaba triste por haber desfalcado el dinero, sino porque temía el castigo de que lo iban a mandar a la cárcel y le iban a confiscar todo lo que tenía. Es decir, él se arrepintió de las consecuencias de su pecado y no del pecado mismo. El falso arrepentimiento se arrepiente de las consecuencias del pecado. El verdadero arrepentimiento se arrepiente del pecado.
Es como Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sabe que recién ellos pecaron? Ellos no estaban arrepentidos. La mayor señal de que una persona no está en verdad arrepentida es una palabrita de 4 letras, pero. Cuando Dios viene a Adán le dice, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Sí, yo pequé, lo admito, pero fue la mujer que me diste. Y cuando viene la mujer le dice, ¿qué has hecho? La serpiente que tú hiciste. No estaban arrepentidos. ¿Sabe cuándo se arrepintieron? Cuando Adán tuvo que sacrificar el primer animal en un mundo donde no había muerte. Tuvo que levantar su propia mano para degollar a un animal puro e inocente. Y Dios le dijo, eso representa a tu creador. Por tu pecado, Él va a ir a la tierra y va a sufrir lo que ese cordero sufrió. ¿Creen ustedes ahora que Adán miraba el pecado desde una perspectiva distinta? Sí, porque entendió las consecuencias de su pecado. Hermanos y hermanas, nuestros pecados crucificaron a Jesús. Lean los evangelios, los últimos días de Jesús en la tierra. Escúchenlo en el Getsemaní diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz y en el huerto de Getsemaní? Si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Sudando grandes gotas de sangre con gemidos a su Padre, porque estaba cargando el pecado. Así de terrible es el pecado. La forma de vencer el pecado no es mirando la ley, sino mirando lo que el pecado le costó a Jesús. Entonces nuestro arrepentimiento será verdadero y será genuino. Así que, ¿qué sucede en el juicio, en el lugar santísimo? En el lugar santísimo se examinan los casos de todos los que profesaron a Jesús. Pero hay muchos en esa lista que recibieron el perdón, pero no estaban verdaderamente arrepentidos cuando se examinan los registros. Ahora, ¿por qué tiene que hacerse este juicio antes de la segunda venida en el cielo? Es muy sencillo. Porque cuando Jesús venga, Él se va a llevar a los fieles, pero no se puede llevar a los fieles sin antes demostrar en el juicio quiénes son los fieles. ¿Me están entendiendo? Cristo viene a buscar a los que fueron fieles, que en el juicio se demostró que en verdad estaban arrepentidos. Es decir, Él tiene que mostrarle al universo a quienes tiene derecho de llevar al cielo. Y cuando ya haya examinado todos los seres humanos que profesaron el nombre de Jesús, tanto los que murieron como los vivos, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia, el Señor Jesucristo vendrá a reclamar a sus fieles. Es decir, el Señor Jesucristo sacará todos los pecados de los penitentes y los colocará, este es el siguiente paso, sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Es decir, el pecado que entró al santuario ahora es sacado del santuario, el santuario es purificado y ahora todos los pecados de los penitentes son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. ¿Y a quién representa Azazel? Representa a Satanás. Ahora, ¿dónde estaba Azazel cuando el sumo sacerdote colocaba las 2 manos sobre su cabeza y confesaba todos los pecados, las rebeliones que habían entrado al santuario? ¿A dónde estaba el macho cabrío cuando se hacía eso? Vayan conmigo a Levítico 16 y el versículo 7. Levítico 16 y el versículo 7. Dice allí lo siguiente: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová. ¿A dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde sería eso? En el atrio. ¿Saben que el atrio representa la tierra? En el cielo no hay atrio en el santuario, porque lo que representaba el atrio lo hizo Cristo acá. ¿A dónde vivió Jesús su vida perfecta? En la tierra. ¿A dónde sufrió por el pecado? En la tierra. ¿A dónde resucitó? En la tierra. El atrio representa la obra terrenal de Jesús. Así que si Azazel está a la entrada del tabernáculo, ¿dónde está Satanás cuando se le colocan los pecados encima que fueron purificados del santuario? Está en el atrio, en la tierra.
¿A dónde se cumple esta ceremonia? Si ustedes leen el libro de Levítico, van a encontrar que esta ceremonia era muy interesante, porque después de colocar los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, dicho sea de paso, el macho cabrío no perdona los pecados del pueblo. Ya los pecados habían sido perdonados por la sangre cuando entraron al santuario. El macho cabrío lo que sufre es la retribución final por el pecado, porque fue el que originó el pecado y el que perpetuó el pecado e instigó a la gente a pecar. Pero el macho cabrío no perdona los pecados, porque el macho cabrío fue enviado vivo al desierto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre del macho cabrío no se derramaba. Es el derramamiento de la sangre del macho cabrío del Señor lo que perdonó los pecados. Satanás no perdona los pecados, pero recibe la retribución final por todos los pecados de las personas que realmente reclamaron a Jesús como su Salvador personal. Quiero leer de Levítico 16, 20 al 22, donde describe lo que ocurría en el día de expiación. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar. Fíjense que ya el servicio de salvación ha terminado cuando va a ocurrir lo de Azazel. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón, escuchen bien, pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué va a hacer? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará ¿a dónde? Al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. ¿Y qué característica iba a tener el desierto? Versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra ¿qué? Inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo, ¿en qué condición va a quedar el mundo? Jeremías dice, miré la tierra y estaba desordenada y vacía, y los cielos, y en ellos no había luz. Es decir, este mundo se va a volver un vasto desierto. ¿Cuántos habitantes habrá en el planeta durante los 1000 años? Nadie, todos murieron. ¿Y dónde va a estar Satanás durante los 1000 años? Como Azazel, va a estar en un desierto, en tierra no habitada, por 1000 años. Y claro, después de los 1000 años, ahora no tengo tiempo para entrar en esto, pero después de los 1000 años, el Señor Jesucristo va a juzgar a los impíos fuera de la santa ciudad. Les va a abrir los registros y les va a mostrar por qué se perdieron. Satanás va a ver el lóbrego registro de su vida. Todos los impíos que están fuera de la ciudad van a ver la historia de su vida completa en una visión panorámica por encima de la ciudad. Y después que se muestra la vida de cada persona que no aceptó en verdad a Jesús, todos, Satanás, sus ángeles y los impíos, se van a inclinar y van a decir, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Finalmente el universo estará en armonía, porque el universo va a decir, Dios tiene razón, Satanás está equivocado. Y muchas veces cuando yo escucho hablar sobre esto, la gente cree que los impíos van a morir atacando a la santa ciudad. Los impíos nunca atacan la ciudad. Se reúnen alrededor de la ciudad con la intención de atacar la ciudad, pero luego viene la visión panorámica por encima de la ciudad. Ojalá tuviera tiempo de ir a Apocalipsis 20 para esbozar todos estos asuntos, pero ustedes pueden ir a nuestra página de Secrets Unsealed, y van a encontrar ahí una explicación del milenio. Los impíos fuera de la ciudad van a ver toda la historia de la raza humana y van a darse cuenta que podrían haberse salvado si hubieran recibido a Cristo como Salvador personal.
Se dan cuenta que están perdidos por su propia culpa y que Satanás los ha engañado. Y si ustedes leen el conflicto de los siglos a la luz de Ezequiel 28, dice allí que los impíos, cuando se dan cuenta que se perdieron, que Dios fue justo en condenarlos, y confiesan que Dios fue justo y que les dio la oportunidad, cuando ellos ven eso, en vez de atacar la ciudad, atacan a Satanás y a sus ángeles. En otras palabras, están diciendo que Dios estaba en lo correcto y Satanás era el canalla en el plan de la salvación. Todo el universo estará en armonía. Y entonces viene el séptimo paso. El Señor Jesucristo, después de destruir a Satanás y a sus ángeles, a los impíos, hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vendrá a habitar con nosotros en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Quiero leerles Apocalipsis el capítulo 22. Apocalipsis el capítulo 21, y el versículo 2 al 4. Y ¿saben lo que dicen algunas personas antes de leer este pasaje? Algunas personas usan argumentos racionales que parecen ser lógicos, pero no son. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿y cómo puede haber un registro del pecado en el cielo en un lugar tan santo como ese? ¿Cómo puede haber un registro del pecado? Y mi respuesta es doble. ¿Acaso el pecado no comenzó en el cielo? ¿En el santo cielo? ¿Con Lucifer? Claro que sí. Y luego les hago otra pregunta. ¿El Señor Jesucristo fue absolutamente santo y perfecto, sí o no? Pero Dios colocó sobre él el pecado. Así que si Dios pudo colocar sobre Jesús, un ser santo, el pecado, no hay ningún problema en que ponga los pecados en un lugar santo como el lugar santísimo. Interesante, la gente usa toda clase de argumentos. Porque la gente, mire, ¿saben por qué las iglesias protestantes no son capaces de aceptar el concepto del juicio? El concepto del juicio que tiene la iglesia adventista es absurdo para los que no son adventistas. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que los protestantes creen que es cuando una persona se muere que esa persona es juzgada. Si la persona fue buena, viajecito al cielo. Si la persona fue mala, al infierno cuando se muere. Y si fue medio mala, el purgatorio. Y si no había alcanzado la edad de la razón, al limbo. Es decir, para los protestantes es en el momento de la muerte cuando el caso de alguien se decide. Así que la idea de que en 1844 comienza un juicio para comenzar a juzgar a los seres humanos es absurdo para ellos. Y ellos mismos se contradicen. Porque en el credo, que está equivocado, dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. No, Él no va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a venir a llevarse a los vivos que fueron fieles a Jesús. Es decir, el juicio no es cuando Jesús venga. El juicio no es cuando una persona se muere. El juicio comienza en 1844. Todos los casos de los que profesaron a Jesús son examinados y luego Jesús regresa por segunda vez para llevarse a los que fueron fieles. Ese es el concepto bíblico. Ahora sí leo el último texto, Apocalipsis 21, 2 al 4, cuando Jesús vendrá para estar en nuestro campamento. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si viniere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces termina el gran conflicto y nunca más se levantará el mal. Esa es la cosmovisión de la iglesia adventista, la cosmovisión bíblica que todo lo explica, que nos da el panorama completo del plan de la salvación, todos los pasos de Jesús en el plan de la salvación. La única manera de explicar todas las diferentes partes de la Biblia es viendo el cuadro completo, armando todas las piezas del rompecabezas. Oremos. Padre, gracias te damos por esta gran revelación del plan de salvación. Es mucho más que la muerte de Cristo en la cruz. Incluye todo el panorama universal. Incluye la vida perfecta de Jesús, su muerte por el pecado, su resurrección, su intercesión por los que se allegan a Él, la entrada de los pecados al santuario por medio de la sangre de Cristo, la purificación de los pecados del santuario, el castigo final sobre Azazel, el originador, y finalmente la destrucción del pecado y los pecadores y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Qué gran panorama. Pero Señor, conociendo esto no es suficiente. Te ruego, Señor, que ninguno de los que estamos aquí falte en aquel día. Que todos podamos encontrarnos dentro de la santa ciudad y no fuera. Señor, te pedimos que nos des un corazón convertido. Ayúdanos, Señor, a sentir tristeza por el pecado, el verdadero arrepentimiento, a ver lo que el pecado le costó a Jesús. Ayúdanos, Señor, a confesar, no a admitir, sino a confesar nuestro pecado y decir, la culpa la tengo solo yo. Danos fe para confiar en Jesús. Sálvanos, Señor, al fin en tu reino. Gracias te damos por habernos acompañado, por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que hemos estudiado sobre el santuario es fundamental para lo que vamos a estudiar en los temas subsiguientes sobre Daniel 7, Daniel 8 al 12. Así que la cosmovisión que hemos estudiado, guárdenla allí en su mente, porque vamos a volver a eso cuando estudiemos el libro de Daniel.